Desde 1985, Fairfax Connector ha formado parte de nuestras vidas. Hemos viajado juntos conectando nuestros destinos de forma más eficiente cada año. Hemos construido nuevos garajes con cientos de plazas de aparcamiento que permiten a los residentes estacionar sus coches y tomar el autobús al trabajo, aliviando así el estrés. Nuestras rutas express permiten a los residentes viajar a Washington, D.C. y Bethesda, Maryland de forma cómoda. Conectamos el condado de Fairfax para que los residentes puedan vivir, trabajar y disfrutar. Fairfax Connector celebra 40 años sirviendo a nuestra comunidad. Seguimos invirtiendo en autobuses que contribuyen a un medio ambiente más limpio. Nuestro programa de pases de autobús para estudiantes es un claro éxito, con más de 4.2 millones de viajes. Este programa ofrece transporte gratuito a los estudiantes de Middle School y High School del condado de Fairfax los 7 días de la semana durante todo el año para que vivan su vida al máximo. Nos encanta compartir ocasiones especiales con ustedes en un condado donde todos son bienvenidos. ¡Feliz 40 aniversario Fairfax Connector!